Bendiciones una vez más en su programa Lazos Familiares. Nos sentimos muy bendecidos de podernos conectar y llegar ahí donde usted está. Le damos gracias a Dios por un programa más. Recordémonos que este programa tiene el objetivo, el sentido, la misión y la visión de mantener los lazos de familia. Y hoy queremos compartir una enseñanza, una experiencia más. Tenemos una pareja de pastores invitados con nosotros. Nos van a saludar el pastor Modesto Hernández y la pastora Gloria Hernández. Ambos han sido misioneros, pastores, obispo, apóstol de varias iglesias allá en la República de Venezuela. Pero está con nosotros también, obviamente, el que siempre está y nos ayuda a conducir el programa, el pastor Abraham. Nos van a dar palabras de saludo antes de iniciar este tiempo de experiencia que queremos compartir y disfrutar con ustedes. Pastor Abraham. Amén. Una vez más, contentos, bendecidos de poder a través de esta plataforma dirigirnos a las familias, saludarles y compartir con ellos años de experiencia. Eso es lo que ustedes proyectan, ¿no? Experiencia ministerial. Yo lo conocí al pastor Modesto hace 10 años y 10 años después tengo la bendición de compartir con él, con su esposa. Han sido pues 2 días bastante intensos, pero muy bendecidos de escuchar todo lo que el Señor ha hecho con ustedes a lo largo de casi 40 años de ministerio. Entonces quisiéramos que ustedes nos saludaran ambos y pudieran dirigirse a nuestra audiencia aquí en este podcast de Lazos Familiares. Vamos a dar lugar a la dama primero. Bendiciones para todos en esta hora. Pues doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en este lugar, ¿verdad?, con los pastores. Y para mí pues es algo nuevo. Estoy aprendiendo nuevas estrategias, por decirlo así, conociendo. Y gracias al Señor por ello. Mi nombre es la pastora Gloria de Hernández, para servirles. Amén. Amén. Bien. A todos los oyentes de Lazos Familiares, Dios les bendiga mucho más de lo que están, porque este programa bendice a todos ustedes por toda la información, por todas las buenas nuevas que se transmiten a través de este lugar. Gracias, obispo José Recino, gracias, pastor Abraham, por conectarnos con su audiencia, con su gente. Y esperemos pues, que esta charla, que estos momentos que vamos a compartir, pues le puedan ser gratificantes para ustedes y que los testimonios que puedan oír le puedan estimular y ayudar a fortalecer tanto la relación matrimonial y aquellos que están en el ministerio, fortalecer esa vida ministerial. Y bueno, conducirlo pues hacia el éxito en todas las áreas de su vida. Bendiciones. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En realidad es una bendición poder usar esta plataforma como medio para bendecir familias y obviamente para bendecir matrimonios. Es muy difícil poder resumir 42 años de vida matrimonial y 40 años de vida ministerial. Los pastores Hernández llevan aproximadamente ese tiempo, 40 años de casados, 42 años pastoreando. Son padres de 4 hijos, 11 nietos. Es decir, que hay ahí ya un par de generaciones Amén. Que se están levantando y que están recibiendo un legado. Hoy por hoy es bastante difícil, por ejemplo, mantenerse en el ministerio por muchos años, pero también mantener un matrimonio bendecido y saludable dentro del ministerio por muchos años. Y creo que esa es la razón por la cual vimos esta necesidad de compartir con ustedes, porque la vida ministerial es tan trabajadora, tan forzada, especialmente cuando uno se entrega al ministerio. Como decía el pastor Abraham, estos 2 días hemos compartido muchas cosas y como que se dan ciertos comunes denominadores en el ministerio, pero dentro de ellos no todos pueden superar esas experiencias que de repente pueden ser el punto de partida para un desenfoque, para un desequilibrio, para un quebrantamiento en la relación o en el área ministerial. Pero ustedes han llevado ya
40 años de casados y 42 años de experiencia ministerial en el pastorado, en el obispado. Han pastoreado no solo una iglesia, varias iglesias, y hoy sus hijos gozan de estar en el ministerio. Y eso es lo que, pues, obviamente impacta, ¿no? El legado que se entrega en el corazón de los hijos y no la herencia que podamos darle. Podemos entregarle a un hijo una herencia, le podemos heredar un carro, una casa, qué sé yo, una cuenta bancaria. Y eso lo puede hacer cualquiera que de momento logró alcanzar ciertas metas, ciertos logros, pero dejar un legado no es tan fácil hoy en día. Así que queremos empezar ahí, a entender qué se siente tener 40 años de vida matrimonial primero, ¿no? Con 4 hijos y 11 nietos, ¿no? En este programa no vamos a poder resumir todo, pero sí, yo me imagino que hay cosas hermosas, pero que también hay experiencias negativas que los han marcado y que han servido como puente para nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos en la vida de ustedes. Amén, así es. Pues sí, pastorcino, de verdad mucha experiencia. Y vamos a esperar que mi esposa, pues, que ha sido valiente en estos 40 años. No es fácil llevar un matrimonio a tantos años, pero ha sido Dios que nos ha ayudado en todo este trayecto. Hemos vivido altos y bajos, como usted dijo, ¿verdad? Los procesos que se viven en un matrimonio. Y le doy gracias a Dios todos los días porque yo le digo, Señor, fuiste tú que me regaló este tesoro que es mi esposo. Al principio, pues, fue un poquito fuerte, difícil entenderle. Poco a poco, a pasar de los años, pues, fui madurando en la área de matrimonio. Y después que tuve mis hijos, pues los 4 hijos que tengo, dándole gracias a Dios porque Dios, como usted dijo, pastor, no es fácil llevar a los hijos al ministerio y que se enamoren del ministerio. Le doy gracias a Dios porque tengo 3 hijas y un varón nada más. Ellas pues han sido muy apasionadas por la obra. Mi hijo pues vivió un proceso fuerte en el mundo, que tuvo que ir allá y conocer, pero después volvió y ahora pues un pastor pastorea la primera iglesia que fundamos en Venezuela. Él es el pastor ahora allí y le damos gracias a Dios por ello. Las demás pastorean en otros estados en Venezuela y una que está en República Dominicana. Y todo esto ha sido con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no lo podíamos hacer. Ha sido Dios que nos ha ayudado en toda esta área. Amén. Pero Pastor Racino, no ha sido fácil, como dice la pastora, y Gloria, y porque casi, aunque estamos nuevos en el matrimonio, casi entramos al ministerio a los pocos años o al año de habernos casado. Y al principio, pues, puedo decir que era duro. Gloria era muy celosa, demasiado celosa. Oh, sí. Entramos al ministerio y en la iglesia habían para muchachas, muchos jóvenes, y casi todas las damas, y a Gloria esos celos pues la volvían difícil soportarla. Fue difícil comenzar. Creaba muchos problemas y muchas dificultades, y a veces nuevo, pues, porque nadie le da un curso a uno, ¿verdad?, de matrimonio antes, o uno no estaba joven, pues. Y batallar con eso, pues, hasta que Dios nos fue dando la sabiduría y le dijimos a Gloria, tenemos que trabajar para vencer y superar estos problemas, porque algo que hice yo cuando me casé fue hacerme una visión. Y la visión, y yo se la comuniqué a ella, y la visión era que me veía muchos años en el futuro, me veía ya con el pelo blanco, los hijos ya grandes y con hijos. Entonces yo me veía allá le dicen hamaca, en otros lugares le dicen chinchorro, debajo de unos árboles,
yo acostadito en mi hamaca, Gloria sentadita allí, mis hijos ahí rodeándonos, conversando y los nietos jugando. Me veía así. Entonces, ante esos problemas, yo le dije, Gloria, vamos a sentarnos y vamos a hablar. La visión que yo te planteé fue esta, pero tantas discusiones cada vez, como que quieren que la visión se distorsione. Yo quiero llegar a la visión, a ese anciano allí. Vea, en cambio ya estoy llegando a un pensamiento, una palabra que llega a mi mente. Le dije yo que no quiero ni nombrarla, pero vamos a nombrarla aquí, se llama divorcio. Y yo no quiero eso, porque no, yo quiero realizar mi visión, llegar al final de mi visión. Y entonces, pero tenemos que hacer cambios, pues. Cambia tú, yo. Y además somos pastores y tenemos que dar un buen ejemplo. Entonces, yo no puedo negar. Hay muchachas jóvenes en la iglesia, me llaman, me piden consejos. Ay, hermana, ¿y cómo manejo? Soy pastor. ¿Cómo manejo eso? Ayúdame, hagamos algo. Vea que. Entonces, ella dijo, yo no sé, ¿qué podemos hacer? Entonces, allí pues podrá contar qué hizo ella para vencer ese celo y para vencer. Cuéntale, Gloria, algo de esa experiencia. Bueno, cuando él me dijo así, que me dijo, así no vamos a poder vivir con ese problema del celo que yo tenía, me dijo, bueno, vamos a tener que divorciarnos. Yo no quiero, así como dijo, no quiero decirlo. Y esa palabra me llegó a lo profundo y dije, no, eso no es lo que yo quiero. ¿Verdad? Nosotros nos juramos fidelidad, nos juramos de estar juntos hasta el final. Y entonces yo no le dije nada al momento, yo nada más me quedé mirando. Y después yo con el Señor en mi cuarto de oración, yo le dije, Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero tener estos celos, ¿por qué? Y comencé a hacer ayunos de mediodía, todos los días. Yo no sé cuántos ayunos hice, lo cierto que yo hice muchos ayunos. De mediodía nada más, hasta las 12, hasta la 1, a veces llegaba hasta las 3. Y comencé a ayunar y a pedirle a Dios que me liberara, porque para mí eso es un demonio de celo que tenía, porque era algo terrible que yo sentía. Y el día menos pensado yo quedé libre de aquellos celos. Yo miraba y me daba pena cuando miraba a las hermanas por las cuales yo lo celaba a él. Y eran personas mayores, a veces no eran ni muchachas, sino personas mayores. Y yo las miraba después y decía, wow, yo sentía eso. Y yo después les pedía perdón, pero no les decía por qué. No les decía por qué. Yo nada más les decía, ay, hermana, discúlpeme cualquier cosa. Les decía yo para no decirles directo, oye, yo la celaba de mi esposo. Y le doy gracias a Dios que el día menos pensado yo quedé libre de esa atadura. Hasta el día de hoy yo no sé lo que es celo. Dios me liberó. Sí. Pero les cuento que eso no se acabó con los problemas. Después de los años se presentaron problemas que discutíamos por cualquier circunstancia y problemas. Y yo decía, entonces tuvimos la bendición que una pareja joven de ministro nos invitó a hacer un curso, se llama Matrimonios para toda la vida, así es el curso. Y yo dije, Gloria, nosotros necesitamos el curso, aunque esos muchachos, ¿qué nos van a enseñar? Y el curso solamente aceptaban 7 parejas, no aceptaban más. Eran 13 lecciones, una lección por semana, con tareas y todo. Era un día por semana. Y entonces decidimos hacerla y aún con esos conflictos que había entre nosotros, yo dije, ¿qué nos ha enseñado el muchacho? Entonces cuando fuimos a la reunión donde estaban las 7 parejas, entre la pareja había una pareja ya de ancianos. Y entonces cuando ellos se presentan, dicen, nosotros somos los papás de los jóvenes conferencistas. Venimos a recibir curso de administración. Wow. Es algo, yo quedé fue como impresionado de los papás recibiendo ahora orientación de sus hijos, porque habían otros pastores allí también, puros pastores. Y entonces, pero ese curso en realidad nos ayudó, amados. Nos dio estrategias, herramientas para vencer no solamente los problemas que vivíamos, sino los futuros problemas que puedan presentar. Y después con ellos mismos hicimos un curso de liderazgo, por convertirnos en líderes de pareja, y preparamos a otras parejas, dimos cursos, y se ayudó a otras parejas.
pero fue de gran bendición. Y yo creo que eso, buscar las herramientas necesarias para vencer los problemas que puede haber, buscar orientación, no importa que sea de gente joven, pero que tiene una sabiduría o sea, nos ayudó mucho y hasta hemos podido llegar hasta aquí de manera exitosa, y hemos podido desarrollar el ministerio de manera exitosa al punto de que pudimos darle buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos pues se enamoraran también del ministerio, se apasionaran del ministerio, y hoy en día pues tienen hogares muy estables, relaciones muy estables, muy sólidas. Y entonces, y cada vez ellos dicen, gracias al ejemplo que ustedes nos dieron, que marcaron la vida de ellos. Y bueno, ¿qué más podríamos decirles? Que no podemos dejar por fuera el Dios, el Espíritu Santo, que siempre nos orientaba y nos ayudaba, porque todos esos recursos que Dios puso a nuestra disposición era el Espíritu Santo que los canalizaba. Sí. Y bueno. Lo interesante es tener una mirada hacia el compromiso, ¿no? Porque en la mayoría de parejas hoy en día, por falta de compromiso, por falta de entrega, el matrimonio es una relación de entrega, pero cuando no se da eso, se produce mucho egoísmo en el corazón del cónyuge. Entonces, de momento, bueno, usted reacciona, usted dice, no, espérate un segundo. Como que el hombre se me quiere ir, ¿no? El hombre quiere divorciar. Y hubo una reacción, ¿no? Una reacción, pero tal vez lo más importante es entender, ¿no? Cómo ustedes pueden testificar que en algún momento dado, dentro de la relación matrimonial, necesitaron, ¿verdad? Comprometerse a recibir, ¿verdad? A recibir. El curso creo que sirvió porque tal vez sus corazones estaban vulnerables, estaban necesitados. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave para que la pareja permanezca. Poder saber que el matrimonio funciona dentro de los parámetros establecidos por Dios. Había una lección dentro de ese curso que nos ayudó mucho, pastor, y disculpa que le interrumpe. Esa lección se llamaba Orando Juntos. Nosotros nunca orábamos juntos. Y entonces cuando nos tocó hacer la tarea y nos pusimos, agarramos en las manos en la habitación para orar, nos costaba porque que ella me iba a oír y como que había pena que ella me oyera y ella, entonces hasta ahí, hasta que vencimos eso, y después se convirtió en esa práctica y eso nos ayudó mucho a orar juntos, ¿ya? A ministrarnos juntos, que yo podía usar los dones que el Espíritu Santo me dio para ministrar sobre su cuerpo, en todas las áreas de su cuerpo, cuando ella estuviera quebrando, igual que ella, pudiera ministrar sobre mi cuerpo en aquellas áreas que eran necesarias, pero ya en la intimidad, pues, de manera... Y eso no... Pues yo creo que es uno de los temas, un punto muy importante para vencer la dificultad que voy a presentar en el futuro. Aquí habla la voz de la experiencia, ¿no? Porque podemos nosotros ir a un restaurante juntos con nuestra esposa, con el cónyuge. Podemos nosotros salir de paseo juntos. Podemos, obviamente, estar en la intimidad juntos. Podemos hacer muchas cosas juntos. Pero lo que ustedes dijeron es algo bien interesante, ¿no? Yo creo que el porcentaje de parejas de matrimonios hoy en día que oran juntos, hay una conexión entre el Dios del matrimonio con la relación de esa pareja con Dios. Es decir, entendiendo que Dios es el diseñador, el arquitecto del matrimonio, que ambos entiendan que la oración es obviamente es la necesidad de humillarnos ante Él y reconocer que sin Él no somos nada. Entonces, que una pareja empiece a disfrutar y a entender que pueden orar juntos. La mayoría de parejas, lo que usted dijo hoy, Pastor Modesto, es el testimonio de muchos matrimonios que no han logrado ejercitar, no han logrado desarrollar a través de los años. Es más, parejas que se han divorciado y que nunca
pudieron disfrutar de lo que usted dice, ¿verdad? Saber que sentir las manos de mi esposa o del esposo, ¿verdad? Sobre la cabeza, sobre el hombro, de momento escuchar orar, ¿verdad? Como derramar el alma, o sea, descubrir el alma de ella. Cuando ella oraba tan bonito y me desnudaba el alma ante mí, lo que había dentro de su corazón. ¿Vea? Igualmente me imagino que ella también sentía eso. Y entonces saber que ministraba en cualquier área de mi cuerpo, yo sentía lo que Dios hizo el milagro allí. Se rompieron muchas barreras. ¿Vea? Hubo como una más transparencia. Algo pasó, algo mágico, divino pasó allí. Wow. Sí, algo que hemos compartido en estos días con ustedes que para mí fue muy impactante, ¿no? Siendo un muchacho que nació en la iglesia, creció en la iglesia, en un ambiente ministerial, ustedes nos contaron cómo fue que Dios les permitió ver el cambio, la transformación de uno de sus hijos. Cómo ustedes en matrimonio se unieron a orar, a interceder y a reclamar a ese muchacho para Dios cuando parecía ser un caso perdido, ¿no? Usted nos habla, me gustaría que nos contara, ¿no? Esa experiencia que ustedes vivieron en la rebeldía y el proceso de este joven y verlo ahora, ¿no? Estar pastoreando esa iglesia donde él se declaró un rebelde, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver la perspectiva de la madre, cómo veía a la madre a su hijo. ¿Cómo logró superar ese trauma, ¿no? Yo hablo mi experiencia. No fue fácil, ¿verdad? Nuestro hijo es el mayor. Él se fue al mundo, era rebelde, era de adolescente, comenzó a ver afuera, mirar hacia afuera, comenzó a ser rebelde en la casa y bueno, un día nos dijo, déjenme vivir mis propias experiencias. Me acuerdo que lo llamamos a la oficina para hablar con él y él se molestó mucho y dijo, déjenme vivir mis propias experiencias. Encárguense de lo suyo y déjenme a mí vivir mis propias experiencias. Y bueno, ahí lo dejamos porque ya no lo dio así. Y se fue al mundo y bueno, a hacer, digamos, de todo. Pero lo más fuerte que nos pegó a nosotros fue que él llegaba, él es pequeño, ¿no? Casi mi tamaño, un poquito más alto que mi tamaño, yo no soy muy alta. Y él tenía una moto que era más grande que él. Yo decía, Dios mío, ¿cómo no se cae de esa moto? Y era más grande que él, a mí me daba miedo verlo. Y se paraba enfrente del templo cuando su papá estaba predicando en todo el frente, él se paraba como desafiante, con una botella de licor en sus manos, y allí, y lo veíamos, y todos lo veían, y era desafiándonos, como desafiándonos. Y entonces un día me dijo mi esposo, Gloria, estábamos bastante tristes, me dicen, yo tengo ganas que nos mudemos de estado para otro estado, le entreguemos la iglesia a alguien y nosotros nos vamos. Y yo le digo, no, maestro, aquí hay que seguir batallando y orando. Dios no nos ha dicho que nos vayamos. Y así fue. Entonces nos unimos para orar, pero yo como madre era más fuerte. Yo digo, porque el hombre siempre es un poco más fuerte, lo ve uno. Y yo como madre, mire, yo eso lloraba todos los días, cada rato. Yo me metía al baño a veces a llorar, yo me metía al cuarto a llorar y era clamando y clamando por él. Y un día llegó Modesto y me dijo, Gloria, Dios se murió. ¿Qué me hace esa pregunta? Yo quedé sorprendida. ¿Y por qué tú me preguntas eso? Le digo yo, Dios no se ha muerto. ¿Por qué tú sufres tanto, lloras tanto? Dios no se ha muerto, Dios está vivo. Dios va a traer a nuestro hijo. Yo le dije, sí, yo tengo esa fe, esa confianza, pero es algo que tú no entiendes, le decía yo. Yo como madre, pues eso me pegó muy fuerte. Bueno, un día estaba en el templo orando y siempre nos uníamos para orar por él, pero estaba en el templo y estaba orando en una parte, me hinqué, no sé, llegué y me hinqué, como decir así, pues en un rincón. Allí me metí, me quedé orando. Y mientras estaba ahí yo lloraba, gemía delante de Dios y entró una hermana que no era de la iglesia. Entró y ella no sabía por lo que yo estaba orando. Y de una vez que entró, ella me puso la mano en la espalda y era Dios que me habló, no fue ella. De verdad yo sentí que fue Dios. Me dijo, ¿acaso tú lo quieres más que yo? Wow, yo me acuerdo ese día y de verdad pues todavía siento
el toque de Dios. Me dijo, ¿acaso tú lo quieres más que yo? Wow. Cuando me dijo eso, mire, yo sentí algo tan especial. Yo lo que caí más de rodillas y empecé a llorar y a decirle, Señor, gracias, yo sé que tú moriste por él, yo no he hecho nada por él, yo nada más hago clamar, tú diste tu vida. Y yo comencé nada más a darle gracias a Dios en ese momento, hermano, gracias. Y mire, no duró 3 meses cuando mi hijo volvió al Señor. Wow. Fue algo tremendo, vivimos todo eso, pero Dios hizo un milagro grande. Fue Dios que trató con él porque él no quería nada, él era muy rebelde, pero él no quería, decía, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser nada, él decía que no quería, y mi esposo decía, no, es que yo quiero que sea músico, porque nosotros no sabemos mucho de música en el aspecto que no cantamos. Entonces él decía, yo creo que mi hijo sea el músico de la iglesia, pero él no quería. Entonces mi esposo sí vivió con él otro... Sí, mi experiencia pues fue diferente, porque soy el pastor, y vean, mi esposa pues estaba dentro de la iglesia, pero a veces ella en el ministerio no se involucraba mucho, entonces yo estaba más al frente y tenía que tomar decisiones, y él era un adolescente, mi hijo rebelde, se juntaba con otros muchachos de los jóvenes de la iglesia adolescente, y como que me los dañaba él a ellos con su conducta. Se dañaba, entonces, y yo los corregía y los jalaba y le aconsejaba y lo regañaba, porque yo era de una línea muy conservadora, muy conservadora. Y entonces, y como todo era, ese es el hijo del pastor, entonces, y eso era como que lo rebeldizaba más, ese señalamiento de los hermanos, que ese es el hijo del pastor. Cuando fue al liceo a estudiar, pues, como ya miembro de la comunidad educativa, dentro de los representantes me dispusieron a mí, me dieron un cargo allí. Creo que era el presidente de la comunidad educativa o de los representantes. Entonces ya los profesores en el liceo le decían, tú eres el hijo del pastor. Eso más lo golpeaba. Y usted, que donde quiera que vaya, yo soy el hijo del pastor, yo soy el hijo del pastor. Lo rebeldizaba más, exacto. Ese llamado, ese que le decían la gente. Esa descripción, Esa descripción lo rebeldizaba más. Y ante esa actitud, yo una tarde, creo que tenía 16 o 17 años, yo lo corrí de la casa, le dije, te vas de la casa, yo no puedo tenerte aquí, porque no obedecía, no desobedecía, y nos faltaba el respeto, y usted lo corrí y se fue. Vean. Pero después, como a las 9, 11 de la noche, yo creo que eran como medianoche, a 12. Yo estaba que no podía dormir, con una ¿dónde estará? Porque nunca había quedado en la casa, fuera. Porque rebelde y todo siempre llegaba. Y entonces, yo dije, no, si queremos ayudarlo tenemos que tenerlo aquí. Y le pedí perdón a Dios y salí a buscarlo, hasta que lo encontré por ahí escondido detrás de unas maderas, durmiendo ahí a la intemperie. Y vámonos para la casa. Le dije yo, párate, vámonos. Y usted no me votó. Sí. Pero ahora vengo a buscarte, vamos. Y se fue. Pero son situaciones muy fuertes, amado, que se vive allí. Hasta que él se abrió, pues. Se casó y se abrió y me recriminaba. Me recriminaba mucho, ¿por qué? Porque él decía, y me condenaba, me juzgaba, porque usted pura iglesia, y a nosotros nos abandonó. Cuando salimos a un río con usted, yo le he dicho muchas veces, vea, pero que cuando iba para los bautizos, y yo decía, entonces, no, todos eran los hermanos, primero eran los hermanos y nosotros por fuera. Yo cometí error y reconocí, y que en el futuro le pedí perdón, y porque el primer pastor que yo tuve, pues, en sus buenas intenciones me enseñó de una manera incorrecta, primero Dios, después la obra y tercero la familia. Pues yo practicaba esos 3 principios, Dios, la obra. Entonces, cuando entendí que no era así, que era Dios, la familia y después la obra, ya ellos ya estaban marcados. Mi hijo estaba marcado, estaba herido. Vea, ya
ya estaba fuera de la casa. Pero un día tuve la oportunidad de que hicimos un retiro espiritual con todos los líderes de la iglesia y lo invité a él. Y él fue con su esposa. Y allí pues les pude pedir perdón a todos los hijos. Delante de todos los líderes. Y les dije, hijos, perdónenme. Y reconocí mi falta, mis errores que a veces cometimos. Y todavía me afecta, ¿verdad? Recordar ese momento. Y él pues, de manera despectiva, está bien, yo lo perdono. Está bien, así, pero aunque estaba en el retiro. Haciéndose el fuerte. Sí, haciéndose el fuerte. Pero luego pues cayó en lloro porque todos lloraban y eso. El cambio. Pero no fue fácil, hermano, la distancia. Poder ser a mi hijo, amigo y yo, no nos ha sido fácil. Ahora, aunque estamos en la distancia, es que se ha abierto una relación más de amistad, pero se abrió esa herida, esa brecha, pusieron distancia y una relación distante entre mi hijo y yo, que lo marcó. Ahora entró en el ministerio, él ha madurado en muchas áreas y que acogió a la iglesia, y entonces, porque él, después que se descarrió y se apartó y vivió, se reconcilió y se integró al equipo de líderes celulares. Trabajamos con células y de hecho él empezó a liderizar los líderes, una célula con jóvenes, y empezó a multiplicar y reunió 100 jóvenes. Él, 100 jóvenes. Tenía un carisma para atraer juventud tremendo. Entonces cuando fui a dejar la obra, que ya Dios me dijo, despréndete de la obra y entrégasela a tu hijo. Mi hijo apenas estaba recién reconciliado, tenía como 2 años, año y medio de haberse, y había otros líderes que tenían, que yo lo pensaba, ya tenían un ministerio ya y carácter formado, que debíamos trabajar en ello. Pero Dios me dijo, entrégase. Yo le dije, Señor, pero ¿serás tú que me estás hablando? Y entonces me dijo, no, entrégaselo a tu hijo. Y con mucho temor, porque no fuera a destruir la obra, la iglesia que uno había levantado por más de 20 años, pues hice, obedecí a Dios, se la entregué, ¿verdad? Y traté de ponerme cerca de él para ayudarle, pero él me dijo, no, papá, pero déjeme desarrollar mi ministerio. Y cuando yo me le acercaba mucho, está bien, hijo, está bien, desarrolla. Entonces yo le dije, pero así no es, hijo. A los 7 meses que tú estés de mí pastoreando, no vas a tener que darle, dije yo. Llévalo con calma. No, déjeme hacer como Dios me diría, el Espíritu. Ok, está bien, yo me aparté. A los 7 meses me llegó, como 7, 8 meses me llegó, papá, no sé qué darle, papá, ayúdeme. ¿Qué hago? Le he dado todo lo que tenía. Yo se fue a reír. Yo dije, pues yo viví eso, hijo, por eso te decía, pero bueno, esto es así, pastor, así. Y ahí está, hermano. Ahora los hermanos, pues, lo quieren más a él que a mí. Los hermanos se identificaron tanto y ha llevado la iglesia a un nivel que yo no las llevé, y tiene un grupo de jóvenes bastante hermoso y está exitoso, pues. Y hoy me anhela, dice, papá, lo necesito aquí, usted me enseñó. Hay cosas que usted me decía, yo no la entendía, no la valoraba, pero ahora pues que yo valoro todas esas cosas. Y verdad, y entonces fue bueno ya. Y mis hijas se casaron con 3 jóvenes de la iglesia que también tenían ministerio, y ellos fueron también apasionándose, viendo la pasión de mi esposa y la mía hacia la obra, esa entrega, se fueron apasionando y fueron entrando al ministerio. ¿Ya? Cuando yo les hacía el llamado, que nosotros nos íbamos a abrir como punteros, a abrir obras en diferentes lugares, pues primero les decía a ellos, ¿no les gustaría pastorear acá? Y entonces decía sí, bueno, venían y lo instalábamos, y hoy en día pues están pastoreando todos. Amén. Y tienen ministerios muy buenos, muy exitosos, y predican mejor que yo, desarrollan unos temas mejor que yo. Mi hija, la primera de las hembras, pues lideriza las obras. Nosotros levantamos, en ese entonces teníamos 24 obras en Venezuela y teníamos una en Colombia.
hoy en día mi hija pues ha llevado a esas iglesias, creo que son 30, o llega en Venezuela, y en Colombia hay como 5 ya, o sea que la ha llevado a crecimiento. Y gloria a Dios por ello. Están desarrollando ministerios muy fructíferos, muy prósperos, muy bendecidos. Nos sentimos honrados. Vea, por Dios, de que nos haya dado el privilegio de ver a nuestros hijos realizarse. Porque algo que yo hacía, hermano, era cuando yo tenía que dedicar a mis hijos, yo lo dedicaba, ¿verdad? Y lo levantaba y decía, Señor, que este sea pastor. A mis hijas, el Señor, la esposa de un pastor. Y de mi hijo, pues yo, como dijo ella, ni yo ni ella tenemos ni oído musical. Y el problema que siempre teníamos con la congregación, que los músicos eran apáticos, no querían involucrarse. Yo decía que mi hijo sea músico. Y él es músico, toca teclado, toca batería, toca guitarra. Vea, él es músico. A nosotros no nos fue de utilidad porque estaba apartado. Pero hoy en día, pues, él como pastor y músico, adorador. Gloria a Dios, ¿no? Sí. Hay algo que me llama la atención, porque tal vez retomando un poquito de las experiencias de ustedes y alineándolo a la Biblia, yo creo que muchos de los matrimonios y aún en el ministerio se viven grandes temores por saber dónde van a terminar nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, la pastora Gloria dijo algo bien interesante cuando Dios le empezó a ministrar a su corazón y recibió esa palabra de parte de esta hermana que llegó a ministrarle, dejándole ver que ella no amaba más a su hijo que Dios. Y la Biblia dice, yo siempre cito este verso y lo he tomado como promesa desde que mis hijos nacieron. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 54, verso 13, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y Él multiplicará su paz sobre ellos. Es decir, que cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a entender que nuestros hijos de momento van a llegar a vivir sus propias experiencias, sus propios quebrantamientos. Van a llegar a entender que necesitan un trato de Dios más directo, que nosotros no se los podemos dar. Pero en ese proceso, de momento nos podemos nosotros resistir como padres porque no queremos verlos sufrir, porque no queremos verlos vivir en circunstancias de dolor. De momento no los queremos ver en algunos otros escenarios que como padres nos van a doler. Entonces es ahí donde tenemos que aprender a confiar en que Dios los ama más, en que ellos están siendo dirigidos por el Señor, en que Dios está haciendo la obra y que lo que Él empezó a hacer en ellos lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Amén. Entonces yo creo que es una experiencia que todos los padres y en este caso pastores que vivimos que estamos en el ministerio tenemos eso. No es una derrota, ¿no? Simplemente es un proceso que va a permitir que Dios entonces sobre. Lo importante es lo que ustedes han hecho y bueno, hicieron fuertemente orar, esperar en Dios y dejar y marcar pautas, ¿no? Dejar en el corazón de ellos lo más importante, que es la experiencia con Dios. Tarde o temprano eso va a impactar el corazón de ellos. Así es, Pastor, ya ve, la iglesia fue muy comprensiva, ¿sabes? Porque cuando mi hijo se paraba a frente de la iglesia, en la acera del frente, hasta las puertas estaban abiertas, y llegaba con su moto, bien, una 600, una inmensa, con una botella, cruzaba las piernas mirando hacia el altar donde yo estaba predicando, y a beber y mirarme con ese odio. Para mí era como vergonzoso, pero las hermanas decían, no se preocupe, pastor, que Dios lo va a traer, estamos orando por él, estamos ayunando por él. Ellos como que me daban ánimo, porque me daba pena era por la iglesia que eso no lo vieran ellos como que mire el pastor, que mire el hijo, no, ellos más bien entendieron, comprendieron y se pusieron a nuestro lado y vamos a orar y vamos a interceder. Nosotros estamos ayunando por él y Dios va
a traerlo. Entonces, eso me dio ánimo y no renuncié a la iglesia, al pastorado, por esa comprensión de la iglesia. Hubo una muy comprensiva la iglesia que Gloria Dios al nos Señor. entregó. Bien interesante, ¿no? Estas experiencias que creo que tarde o temprano a todo matrimonio en el proceso de la vida y en el crecimiento de los hijos nos va a tocar vivir. Y por ahí es donde podemos entender que Dios empieza a amarrar y empezamos a entender que lo que se está entregando en el corazón de esos hijos, más que una herencia, es un legado. Amén. ¿Verdad? Que tarde o temprano va a poder traer su fruto. Ustedes hoy por hoy dan ese testimonio, ¿no? De que sus 4 hijos están en el ministerio. Yo los conocí muy pequeños. Recuerdo la primera vez que fui a Venezuela y pude compartir con ustedes, tal vez en las finales de la década de los 90. Sí. Ellos estaban muy tiernos, muy pequeños. Luego regresé en ese momento crítico donde el mayor estaba viviendo esa etapa. Sí. Era muy fuerte para ustedes como padres, como pastores, pero que hoy ustedes pueden, han pasado los años, vieron a Dios obrar. Es decir, que si nos mantenemos firmes, creyendo en el Señor, la palabra se va a cumplir. Amén. ¿Verdad? Definitivamente nuestra generación va a tomar el rumbo que Dios quiere que tome. Amén. ¿No? Y yo creo que es una experiencia para todos aquellos que nos han estado escuchando, la experiencia de una pareja de pastores que tal vez, creo, Pastor Abraham, no, lo más duro para un pastor es abrirse, ¿no? Y saber que la gente que nos va a escuchar, puede existir el temor de que tal vez no nos va a entender, pero honestamente cuando uno se abre y uno se descubre, ¿no? Definitivamente Dios va usando esas experiencias para bendecir e impactar a otros. Y definitivamente la motivación nuestra es esa, saber que la experiencia de ustedes a través de los años como matrimonio, como pastores, ¿verdad? Y como padres hoy, ¿verdad? Les permite gozar, ¿verdad? De saber que sus hijos están en el ministerio, que sus nietos también están recibiendo ese legado. Amén. Y que tarde o temprano, pues, Dios se encarga de toda nuestra generación. Amén. Porque Dios no tiene oídos sordos, ¿no? Tampoco tiene ojos cerrados. Dios escucha el clamor de sus hijos. Amén. Dios ve la angustia y la necesidad de sus siervos y definitivamente obra. Amén. Así que ha sido, pues, obviamente una bendición, ¿no? Amén. Agradecerles, Pastor Modesto, Pastora Gloria, por esta transparencia, ¿no? De poder quedarse en un estado vulnerable al abrir todo lo que ustedes han vivido, pero eso bendice, ¿no? Porque a través de ustedes podemos recordar la fidelidad de Dios. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Amén. Cuando el apóstol Juan escribía sus cartas, decía copartícipe de las tribulaciones. Entonces hay mucha gente que le huye, le teme al ministerio porque no quieren pasar estas experiencias. Pero todos las tenemos que pasar. Todos tenemos que ver el desgaste familiar, el desgaste emocional, y a veces tener que escuchar los reclamos de los hijos. Pero es parte de lo que tenemos que sufrir por el llamado. No hay un llamado fácil. No hay una vía libre de sufrimiento, libre de desafíos. Pero al final del camino, si somos fieles al Señor, todos podemos decir Dios ha sido fiel. Amén. Entonces les agradezco porque a mí personalmente me fue de mucha bendición, junto con mi esposa, escuchar las experiencias que ustedes han vivido, pero el alcance que vamos a tener va a ser muy difícil de contarlo, ¿no? Porque esta grabación se va a estar reproduciendo y va a llegar a muchos lugares a través del internet. Muchos pastores van a escuchar la historia de ustedes y estoy más que seguro que a través de su testimonio van a recobrar nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Así es que una vez más, muy agradecidos. Definitivamente. Y Pastor Abraham, somos pastores,
pero somos humanos Sí. y vivimos experiencias como todo ser humano. Y yo digo que abrir, desnudar quizás las vivencias y la experiencia que vivimos no nos debilita. No. Si alguien nos malinterpreta, pero el objetivo más bien nos hace ver, yo veo más fuerte, aunque, ¿por qué? Porque relatamos y contamos esas vivencias en las cuales no había ni experiencias y esa flaqueza, pero que trabajamos para que esas flaquezas, esas debilidades ahora seamos fuertes allí. Donde éramos débiles, ahora somos fuertes. Entonces, antes necesitábamos de consejería y de ayuda. Hoy somos de consejero y de ayuda a otros. Entonces, esperemos que esta experiencia que vivimos le puedan servir a muchos que están viviendo estos momentos. Amén. ¿Vea? Y si en algo le podemos ayudar, pues le ayudamos en cualquier consejería que nos puedan pedir. Así Pero que bien. si nosotros pudimos, ustedes pueden también. Amén. Definitivamente, y ese es el objetivo. Si usted está viendo, obviamente, esta transmisión, le pedimos que le haga un clic ahí para compartir. No dudamos que alguien que nos está viendo o que sabe de alguien que está viviendo una experiencia tal vez un poco dolorosa con los hijos y tal vez de momento no está viendo la mano de Dios moverse o una respuesta por un tiempo de oración, tenga fe, tenga paciencia, confíe en Dios. Él es fiel y Él está obrando. Está obrando en las áreas donde nosotros no podemos ver. Amén. Su matrimonio puede ser restaurado. Amén. Sus hijos van a regresar al Señor. Amén. Definitivamente. Y usted tiene que tener esa fe consciente de que Dios ama a su familia. Amén. Y esos lazos familiares nuevamente se van a integrar formando una cadena fuerte para que su familia a través de las generaciones se mantenga con una familia fuerte y bendecida. Así que les agradecemos una vez más, comparta esta transmisión y oramos para que su familia sea enriquecida. Vamos, palabras finales, Pastor Abraham, pastores, a la audiencia, unas palabras finales. Amén. Estamos en estos días recibiendo a los pastores quienes integran al equipo de Faro de Luz, no solamente acá en Houston, sino con la proyección que hay en Arkansas. Así es que estamos expectantes a compartir con ustedes muchos días hermosos, ¿no? Experiencias hermosas. Y creemos que no será el único podcast, ¿no?, que podamos hacer con ustedes. Así es que dirigiéndonos a los que nos ven, tengan fe en Dios, confíen en Dios, no pierdan la esperanza, porque Dios llega, pero no a nuestro tiempo. Él llega a su tiempo. Y siempre los tiempos de Dios son perfectos. Amén. 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 Bueno, yo le digo a la audiencia gracias por escucharnos, por oír, prestar atención a este testimonio. Y estaremos allí en Arkansas por un tiempo largo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una visión al obispo José Recino y a su esposa Linda, y a quedar desarrollar, y ellos nos están enseñando la visión y nosotros la vamos a ayudar a implementar allí en Arkansas, ¿verdad? Para que esa visión de él pues camine y corra con intensidad en ese lugar. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas allí con la visión del pastor Recino. Amén. Y vea que vamos a poner a funcionar, a trabajar allí. El lugar de Arkansas no lo conozco, no sé el nombre, pero tal vez si alguno de Arkansas nos oye y nos quiere visitar por allá, pues va a ser bienvenido siempre. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bueno, gracias para todos los que están oyendo y lo que le puedo decir es poner la mirada en el Señor y la confianza en Dios que Él hace, como dijo el pastor Abraham, en su tiempo. Yo he aprendido que es en el tiempo de Dios, porque a veces nosotros nos angustiamos y no queremos hacer nosotros y no dejamos que Dios haga y lo que hacemos es dañar el tiempo de Dios y lo que Dios va a hacer. No, esperemos en el tiempo de Dios, vea que Dios hace el cambio, vea, porque yo creía que era yo la que iba a cambiar a mi hijo con los consejos o llorando o haciendo tantas cosas, pero no fue Dios y lo hizo en su tiempo perfecto.
Y le doy gracias a Dios porque hoy en día tengo paz, confianza, he aprendido a caminar en este caminar del Señor, a caminar en el ministerio. Como dijo mi esposo, pues era una mujer muy tímida, muy callada. Ahora pues a veces hablo mucho más bien. Y le doy gracias a Dios por ello, porque eso lo hizo fue Dios. Y Dios pues ha bendecido nuestro hogar hasta el día de hoy, mi matrimonio. Puedo decirles que soy feliz en mi matrimonio, soy feliz con mi familia y todos los días le doy gracias a Dios por esa hermosa familia que me ha dado, y así le pido a Dios por todos aquellos que necesiten la oración, necesiten que Dios obre en sus familias. Solamente tenemos que creer y confiar y clamar, como dice el Señor, ¿verdad? Clamemos a Él y Él responderá. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastores Hernández, por estar con nosotros en este tiempo, en este podcast de Lazos Familiares. Y como dijo el Pastor Modesto, ellos estarán siendo instalados el día de mañana, 18 y 19. Vamos a estar allá en Lake Village. Esta transmisión va a llegar a muchos allá, y ellos estarán pastoreando la iglesia Faro de Luz en Lake Village, Arkansas. Así que gracias por una vez más estar con nosotros, y será hasta una próxima. Dios le bendiga.